¿Merece Cuba estar en una lista de países patrocinadores del terrorismo? Bueno, Cuba ha pasado en las últimas 2 semanas de estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo a dejar de estar en la lista. Fue quitada por parte de la administración del presidente Joe Biden, que acabó hace 2 días, 3 días. Y recientemente, hace apenas 2 días, cuando entró Donald Trump, Cuba fue reintegrada a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Dicho sea de paso, Cuba ha estado en ambas listas. Cuba ha estado en la lista de países patrocinadores del terrorismo y de países terroristas. Muchas personas creen que solamente hay una lista o no conocen de la otra lista, pero Cuba ha estado en ambas listas y durante mucho tiempo ha estado en ambas listas al mismo tiempo. ¿Ok? Que se dice que no se puede estar en ambas listas. Está confirmado que Cuba ha sido de los pocos países que ha estado en ambas listas al mismo tiempo, como país terrorista y patrocinador del terrorismo. ¿Ok? Y el video de hoy es bien sencillo, bien corto, pero quiero dejar claro que no estoy de acuerdo con que se quite y se ponga a Cuba en una lista como esta. Yo creo que debería estar siempre, mientras las cosas no cambien internamente dentro de Cuba, Cuba debería pertenecer o permanecer en la lista por tiempo indefinido. Pero ese te quito, te pongo a conveniencia, lo que manda es un mensaje bien confuso, especialmente para la dictadura, que es, creo que la mayor beneficiada de que a cada rato a Cuba la quiten y la pongan en una lista como esta. Porque nunca las sanciones de Estados Unidos a Cuba han sido eh, eh, han sido ejecutadas de una forma severa. Eso es por un lado. Y por otro lado, el hecho ese de que te quito, te pongo, ha ido diluyendo el significado o la importancia de que Cuba esté en una lista de países que patrocinan el terrorismo. Que para mí yo creo que es una cosa bien seria. ¿Ok? Y creo que Cuba debería estar en esta lista. Pero si vas a quitarle y a ponerla, yo creo que es mejor que no. O la quitas o la pones. Pero el quitipón ese, porque da a entender como que Cuba en algún momento, cuando tú la quitas, está haciendo las cosas como debería ser. Y Cuba lleva 66 años con el mismo régimen, con la misma política exterior y dentro del país, interiormente hablando, y no ha cambiado nada. Cada vez que Cuba trata de hacer algo o hace una concesión a favor, entre comillas, de la libertad, es porque está esperando algo a cambio. Y lo vimos recientemente cuando Cuba negoció sacar de las cárceles un grupo de personas que no voy a decir todo porque no desconozco la información. ah, Estoy hablando en términos generales. Cuba dejó salir de las cárceles a un grupo de personas, canjeó presos políticos, entre ellos, un grupo de ellos, por concesiones por parte de la administración que acaba de terminar mandato aquí en los Estados Unidos. Y eh, yo creo que esto es un grave error que cometió la administración de Joe Biden por el simple hecho de que con comunistas no se hace ningún tipo de negocio. Ya están una y otra vez, está comprobado
que con comunistas no se puede hacer ningún tipo de negocio. El presidente Obama, hace apenas unos 9 años atrás, 9 años, sí, 2016, fue a Cuba, pidió concesiones y trató de negociar, creo yo que de buena voluntad o de buena fe, con el gobierno de Cuba. Y el gobierno de Cuba se rió de Obama en su cara. ¿Qué te hace pensar a ti que un gobierno dictatorial, tiránico, como el de Cuba, que por 66 años ha sido de la misma manera, de la misma forma, va a cambiar o va a tener algún tipo de concesión con respecto a la libertad y a los derechos humanos de los cubanos en la isla? ¿Qué te hace pensar eso? Me estoy refiriendo al gobierno de Estados Unidos, al gobierno tanto el actual como el que estaba. Creo que fue una pérdida de tiempo y creo que no solamente fue una pérdida de tiempo, creo que es una falta de respeto a los cubanos que estamos dispersados por el mundo, que quitan y pongan a Cuba en una lista en la que debe permanecer mientras las cosas en Cuba no cambien. Porque el terrorismo que ejerce Cuba no es solamente la asociación que tiene Cuba con países terroristas como Irán, como Venezuela, como la misma Rusia y como China. Todos estos países, unos en diferentes niveles, todos son terroristas. Pero Cuba es un país que ejerce el terrorismo no solamente por la asociación con esos países terroristas, sino también con las cosas que suceden dentro de Cuba. Suceden asesinatos, suceden tragedias como la que sucedió en Holguín, y el gobierno no da ni respuesta ni da responsables a la población. Gente muere en cualquier parte del país bajo circunstancias, vaya, para ponerlo suave, circunstancias bastante, digamos, ¿cuál es la palabra correcta? Sospechosas. Y nadie dice nada, nadie da explicaciones. Y si una persona osa, ¿ok?, reclamar, pedir una respuesta, pedir una explicación de algo, ahí tenemos, ahí tenemos al gobierno terrorista que a modo de terror y represión impide que el cubano ejerza los más fundamentales derechos que tiene cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, que son derechos dados por Dios. Claro, el comunista no cree en Dios, no te va a respetar los derechos, pero son derechos con los que la persona nace. Pero bueno, hasta aquí lo dejo, hasta aquí lo dejo. Creo, mi opinión muy personal, valga la redundancia, creo que Cuba debería permanecer en la lista de países patrocinadores y no la debería ningún gobierno americano, ninguna administración americana debería tener derecho a retirar a Cuba de esta lista, a menos que Cuba cambie como sistema político y desaparezca el régimen totalitario que existe en Cuba. Es mi opinión, aquí lo dejo.